¿Y si te dijera que Styx vuelve por fin y esta vez no solo por encargo de otros, sino liderando su propia tripulación con ambición y crueldad? Styx Blade of Greed está ya aquí para quienes aman los juegos de sigilo, estrategia y creatividad al máximo. Hoy te cuento todo lo que sabemos, fecha estimada, plataformas, lo que cambia respecto a los anteriores y por qué puede ser uno de los juegos más interesantes de finales de 2025. Vamos a ello. Este juego está previsto para el cuarto trimestre de 2025. En principio ya tiene una fecha exacta, que es el 20 de noviembre. En cuanto a plataformas confirmadas, estará en PC, en Steam, PlayStation 5 y Xbox Series XS. ¿Y de qué va a tratar el juego? Pues en este juego controlarás a Styx, ese goblin astuto que ya conoces si jugaste a los anteriores, pero que ahora va a llegar de una manera muy diferente, porque va a tener libertad para usar poderes de un cristal mágico llamado Quartz, que le va a dar habilidades nuevas, invisibilidad, control mental y manipular el tiempo en ciertos momentos. La idea es ser creativo, no todo será escabullirse por pasillos oscuros, habrá ambientes verticales grandes para explorar, herramientas como gancho, planeador y garras para escalar. ¿Y para qué nos servirá todo esto? Para poder atacar o evitar enemigos desde distintos ángulos. La trama tiene lugar justo antes de que estalle lo que llaman la Gran Guerra, un conflicto entre orcos, elfos y humanos. Styx ya no trabaja para otros, lidera su propia tripulación. Su objetivo principal es hacerse con Quartz, una sustancia muy poderosa y peligrosa. Los escenarios serán variados, una frontera humana llamada The Wall, un poblado orco exuberante llamado Turquoise Down y las ruinas de la capital élfica, Akenash, entre otros. Se va a conservar lo del sigilo, que Styx sea hábil, astuto y que evites enfrentamientos directos si no convienen, pero va a mejorar en libertad, más formas de resolver misiones, más herramientas y más poderes de Quartz. En cuanto a la movilidad, vas a poder trepar, escalar, usar garras, moverte por zonas verticales, también herramientas que desbloquean antes inaccesibles, como ganchos o planeadores. Y también va a tener un sistema de crafting, de fabricar objetos. Necesitarás preparar armas, pociones y útiles antes de cada misión. Y ojo, que cada misión puede ser abordada de varias maneras. Styx ya había salido hace años, pero lo interesante es que Blades of Greed parece querer hacer que los errores del pasado no se repitan. Más libertad, escenarios más amplios, mejor mecánica de poderes especiales y un mejor diseño de niveles para variedad. También parece que la narrativa será más ambiciosa, con más personajes nuevos, con la guerra como telón de fondo, lo que puede dar más peso emocional. En resumen, Styx Blades of Greed promete ser el regreso de Styx, con todo lo que los fans querían, más libertad, poderes chulos, escenarios verticales, sigilo refinado y la historia de la Gran Guerra como fondo épico. Este otoño de 2025, en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, será el momento de ver si este Goblin vuelve por la puerta grande. Y ahora quiero saber de vosotros, ¿qué poder de Quartz os llama más la atención? ¿Prefieres sigilo puro, infiltración silenciosa o acciones más atrevidas? ¿Qué Styx antiguo os gustaba más y por qué? Comentad abajo, que leer vuestros comentarios es lo que más me mola. Y si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre Styx, Blades of Greed y todos los juegos nuevos que se aproximan, tops de videojuegos, comparativas, análisis, curiosidades y mucho más. Nos vemos en las sombras. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.